este y otros temas, estamos en contacto con Oscar Jenny, secretario gremial de la Asociación Judicial Bonaerense. Oscar, ¿cómo te va? José Picón y Roberto Pascual te saludan. Buen día. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, Oscar, hacíamos una introducción, después te vamos a llevar a otro tema que sé que les preocupa mucho, pero hacíamos una introducción que tiene que ver con el tema salarial y de cómo la inflación de alguna forma va erosionando el poder adquisitivo de los salarios y esto vuelve a generar preocupación porque la corrección que había hecho el gobierno de Kicillof para llevar a 60% el aumento anual hoy ya empieza a quedar nuevamente por detrás de los índices inflacionarios. ¿Qué análisis están haciendo desde la OJB respecto de este tema? Sí, la verdad que en primer lugar preocupados por la situación en general, porque en definitiva tener un aumento salarial del 60%, del 70%, no es que le ganamos 20 puntos a la inflación o que recomponemos salarios, sino que estamos corriendo atrás de la zanahoria, ¿no? Entonces, realmente es complicado la situación en general. Nosotros, en particular, lo que estamos evaluando es esta cláusula de revisión. Nosotros terminamos la paritaria anual, bueno, como ustedes saben, con el adelantamiento de una de las cuotas y con una cláusula de revisión mensual, monitoreando un poco el sistema inflacionario y algunos otros índices, como se expidió SUTEBA hace algunos días, que tienen que ver con la canasta básica, ¿no? Con lo que realmente los trabajadores y las trabajadoras, digamos, se nos va el salario, que es la principal alimentación. O sea, Oscar, ustedes, digamos, lo que están analizando es pedir al gobierno bonaerense que el salario se ajuste no por el índice global, sino por el de la canasta alimentaria, de alguna manera. Digo, que es más alta, que da más alta que el índice global en general. Sí, es algo que lo estamos analizando, no lo hemos resuelto institucionalmente. Nosotros tenemos un congreso provincial la semana que viene, el día 14 de julio, que lo vamos a hacer en un predio de la departamental nuestra, en Lomas de Zamora, donde van a participar unos 200 congresales de toda la provincia y por supuesto que se va a analizar este tema y ahí resolveremos un poco si continuamos con el reclamo sobre el índice inflacionario del INDEC o avanzamos en línea con respecto al tema de alimentos, que creo que es un poco más elevado. De todas formas, siempre el objetivo es recomponer salario y terminar el año algunos puntos por encima de la inflación, teniendo en cuenta no solamente lo que sucedió este año, sino que nosotros venimos con 20 puntos perdidos durante el periodo del gobierno anterior, y bueno, hay que ir recomponiendo en un marco muy complejo, ¿no? Claro. El tema, como vos mencionabas antes, tiene que ver con que con estos altos índices de inflación recuperar salarios se torna más difícil, incluso para el propio gobierno, digo, ¿no? Por más decisión política que tengas, es más complicado porque siempre estás como tratando de corregir continuamente la pauta salarial. Exactamente, sí. Nosotros, o sea, lo que vemos positivo es que al menos los sindicatos en la provincia de Buenos Aires somos escuchados, somos atendidos. Creo que esto de corregir rápidamente con 10 puntos lo que sucedió el mes pasado, en mayo, marca por lo menos un diálogo y una preocupación, pero bueno, no deja de satisfacer en el 100%, porque bueno, hay que ver cómo terminamos el año. La verdad que estamos muy preocupados por esto, y desde la JB por lo menos, la intención es no solamente trabajarlo individualmente como sindicato, sino con el conjunto del resto de los gremios estatales, Claro. por lo menos para tener un piso de negociación que sea común.
Oscar, ahí había, ustedes también están en el mismo esquema, ¿no? De las 5 cuotas, la última del 10% en diciembre. Ahora hay una del Sí, 10% en julio. Esa sí, cuota se cobra con los sueldos de julio que se pagan los primeros días de agosto, ¿verdad? correcto, Claro, correcto. ahí está el gran bache, digamos, ahí está pasando el bache, Y, porque, claro, y sí, ahí, claro, sí, sí, ya claro, porque nos estamos yendo a agosto, habría que claro. ver si se puede, porque esto yo entiendo digamos, que esto afecte, impacta en el aguinaldo, Ujú. si nos vamos a junio, pero bueno, ahí está la discusión, ¿no? En mirar fino los números para ver qué es lo que planteamos y cómo lo presentamos. ¿Tiene calculado en lo que va del año cuánto es la pérdida del poder adquisitivo con respecto a la inflación? En el No, semestre, por digo. ahora nosotros venimos, digamos, con el adelantamiento que hubo del 10%, creo que estamos en 4 o 5 puntos este mes por debajo, ¿no? Ujú. Eso es más o menos un estimativo. Claro. Lo cierto es también que en enero nosotros cerramos 3, 4 puntos por encima de la inflación cuando comenzó el año. Eso se absorbió con la inflación de enero. Tuvimos un bono, eso significó en términos de porcentajes algún punto más, y comenzamos la discusión en marzo con ese 17 que bueno, después quedó desacomodado, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es un debate que nos vamos a dar seguramente ahora en el Congreso nuestro provincial que tengamos la semana que viene, y más allá que lo estamos analizando en la comisión nuestra directiva semana a semana. Ujú. Oscar, te cambio de tema. Sí. Ahí el gremio de la Asociación Judicial Bonaerense hizo una denuncia contra un juez de Florencio Varela por Ujú. violencia de género en el ámbito laboral. Contame un poquito qué pasó aquí, por qué han tomado esta Sí, decisión. sí, ahí nosotros tenemos como política institucional eh, denunciar todo este tipo de casos sobre magistrados que ejercen violencia laboral o violencia de género en el ámbito laboral, como es este caso, porque la verdad que en el Poder Judicial parece casa de herrero, cuchillo de palo. Ujú. Lamentablemente, el agravante en este tema es que es un juez de familia. Ajá. Es como tener al zorro dentro del gallinero, alguien que ejerce violencia de género y que resuelve causas sobre violencia de género hacia afuera. La verdad que es muy complejo. Nosotros este tema lo veníamos trabajando, tenemos un equipo interdisciplinario de trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras que trabajan para el sindicato. Veníamos trabajando con las compañeras que estaban sufriendo violencia. Estamos hablando de aproximadamente entre 8 y 10 compañeras en los últimos 2 años. Algunas renunciaron al Poder Judicial, otras las fuimos trasladando. Por supuesto que en el medio hubo licencias psiquiátricas y demás, por el hostigamiento, el acoso. Te pongo como ejemplo una Ujú. compañera que se embarazó, y la manifestación que eso está plasmado en la denuncia del juez diciendo cualquier perra puede tener cría. Entonces, estamos hablando de un personaje siniestro que no puede estar en la justicia. La verdad que este tipo de personas no le hace bien al sistema judicial, ¿no? Ujú. Pasando a otro tema, un tema estrictamente político. Eh, ¿Cuál es la posición del gremio con respecto a la ampliación de la Corte Suprema de la Nación? ¿O si no tiene A la- posición? Perdón, no te escuché. A la ampliación de... ¿La Corte de la Nación tiene alguna postura tomada? No, nosotros en realidad yo te puedo dar una apreciación personal. No, no, Nosotros, como institucionalmente te decía. nosotros estamos en primer lugar solicitando que se complete la Corte Provincial, ¿no?
Hoy hay 4 miembros, deben ser 7. Entendemos que es una corte débil en la provincia de Buenos Aires, con una complejidad y un índice de litigiosidad importante. Tenemos más del 30-40% del país, y además faltan jueces, fiscales, defensores. El defensor general, que vendría a ser una figura similar a la del fiscal general, del procurador en la provincia de Buenos Aires. Esto está avanzando, pero necesitamos cubrir esos cargos de empleados, de peritos. Hoy en la provincia de Buenos Aires no quieren ingresar profesionales que no abogados, digamos, psicólogos, psiquiatras y demás, por los magros sueldos que se les ofrecen. Y con respecto a la pregunta que vos me hiciste, para no gambetearla, la verdad que yo no sé si el número más o menos, a mí me parece que tiene que ver con una corte que realmente sea independiente, ¿no? Que sea un poder independiente dentro del juego democrático, y no pasa por el número. Yo no creo que pase por el número, sino por una definición política. Acá, desde el 83 hasta parte, la política se ha metido adentro del Poder Judicial, de otro poder. Los jueces, ustedes saben perfectamente, en los consejos de la magistratura son corporaciones entre abogados, magistrados, y no hay participación popular, y es un toma y daca del gobierno que está de turno, donde ponen y sacan jueces. Eso no le hace bien a un poder del Estado, que es un poder que debe ser independiente, que la gente necesita acudir cuando el resto del Estado no funciona. El Poder Judicial aparece como una punta de un iceberg, ¿no? O sea, todo lo que quedó abajo, que no funcionó por determinadas situaciones, el ciudadano acude al Poder Judicial como última instancia justamente para buscar justicia o equidad en el Poder Judicial. Bien. Y para que se dé eso, los jueces tienen que venir de otro lugar. Tiene que ser, nosotros votamos a un legislador, votamos a un senador, a un diputado, a un concejal, a un intendente, y acá los jueces se eligen de otra forma, por otro mecanismo, están in eternum. La verdad que esto así no funciona, por lo menos en la visión mía, con respecto a la pregunta que me hiciste. Oscar, te vuelvo al tema de la denuncia que hicieron contra este juez de Florencio Varela. ¿La denuncia la radicaron en la corte? ¿Cómo sigue el trámite respecto de esto ahora? Nosotros la presentación la hicimos en la Suprema Corte de Justicia, en el área de control disciplinario de la Corte. Sí. La Corte ya de oficio había iniciado días anteriores una actuación contra el mismo magistrado por los mismos hechos. Sí. Nosotros ampliamos, digamos, o acompañamos esa presentación de oficio que hizo la Corte. Así que por eso te digo que el tema es bastante delicado. Ahí lo que vamos a hacer es, bueno, primero viene una etapa preliminar de declaraciones y demás, y por supuesto que la intención o la decisión política del sindicato es llevarlo a juicio, pedir el jury del magistrado para lograr la desafectación, que se vaya del Poder Judicial, no puede estar más. Por otro lado, hoy lo que hicimos fue enviarle copias de la denuncia tanto al ministro de Justicia como como al Consejo de la Magistratura y también al Ministerio de la Mujer, para que tomen nota de lo que está sucediendo con este magistrado. Y como medida preventiva, ¿le están pidiendo a la Corte una suspensión mientras se sustancia el proceso, de alguna forma? Sí, se le pidió la suspensión preventiva. Entendemos que, hay un derecho de defensa, pero en lo preliminar, en estas declaraciones preliminares, entendemos que la Corte, con perspectiva de género,
debe resolver alguna cuestión previa, nosotros estamos pidiendo el apartamiento del juez preventivamente hasta que se resuelva el tema de fondo. Hablando y la última, agradeciéndote, Oscar, Sí. hablando de perspectiva de género, hay 3 vacantes en la Corte, lo mencionaste, hay 3 vacantes en la Corte de la Provincia de Buenos Aires. La versión es que Kicillof estaría negociando con la oposición 2 pliegos solamente por una cuestión de números en el Senado que hace complejo designar magistrados. Ustedes están planteando, pidiendo que haya por lo menos una mujer entre esos 2 pliegos que seguramente se enviarán los próximos días al Senado. Sí, nosotros, esta es una política ya de hace años, ¿no? En nuestro sindicato, de buscar la paridad de género. Sí. Y en ese sentido me parece que más de una mujer tendría que haber incorporarse a la Suprema Corte. Hoy hay una, históricamente hubo una sola, y me parece que ya a esta altura de la vida hay ciertas cosas que no pueden, más allá de lo político, del poroteo y de la negociación, nos parece importante que haya una paridad y romper ese techo de cristal, y que tiene que haber mujeres en este tipo de cargos o con esta responsabilidad, para justamente tener una perspectiva de género, no solamente hacia adentro, a los trabajadores, sino hacia la sociedad, ¿no? Ustedes se imaginan que los juzgados de familia, todos aquellos que atendemos en el fuero penal, en el fuero laboral, que sí, todo atraviesa cuestiones de género hoy, y bueno, la Corte y la JB en conjunto estamos iniciando los cursos de la ley Micaela que se están realizando, son obligatorios para todos y todas, y estamos teniendo determinadas capacitaciones en ese sentido. Hay una comisión de género que se conformó en la Corte, donde está sentada la Corte, la Procuración, el sindicato, y la verdad que eso está muy bueno, y hay que seguir profundizando y trabajando, generando protocolos de actuación. Nosotros internamente en el sindicato tenemos un protocolo de actuación para los afiliados que tienen algunas conductas irregulares en tema género. Y esto lo estamos instalando también en la Corte para que haya algún protocolo también de actuación con respecto a magistrados, funcionarios, empleados, para que esté claro para todos. Ahí está. Oscar, te agradecemos muchísimo el contacto, amable. Y vamos a seguir seguramente molestándote para más adelante para hablar del tema salarial y otras cuestiones que atañen a la vida interna del gremio y de los trabajadores judiciales. Un abrazo, gracias. Bueno, gracias por el llamado. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.